¿Alguna vez habías escuchado sobre diagnósticos erróneos? ¿O algo sobre errores en el ciclo de la urea? Quédate que te contamos sobre genes y urea, un dúo descompuesto. La paciente es una mujer con 26 años de edad con diagnóstico erróneo de esclerosis múltiple basado en hallazgos de resonancia magnética considerando un RIS, síndrome radiológicamente aislado, que presenta lesiones inespecíficas en la sustancia blanca del sistema nervioso central mediante resonancia magnética. Presentó 2 embarazos previos sin complicaciones, pero desafortunadamente ambos fallecieron durante el periodo neonatal inmediato, es decir, las primeras 24 horas de vida. La paciente no presentó antecedentes familiares de enfermedades o afecciones similares, y no se describe más sobre el contexto, pero este estudio de caso se llevó a cabo en un hospital de Arabia Saudita. En cuanto a hallazgos clínicos, esta paciente acude por disfunción neurológica y durante el puerperio inmediato se generó estrés postparto, presentando desorientación, agitación, signos vitales normales y ausencia de meningismo. Había presentado mareos durante 2 días, nivel de conciencia bajo, vómitos y convulsiones, sin presentar ningún signo de esclerosis múltiple, ya sea disfunción sensomotora, cerebelosa, de médula espinal o visual. El examen de nervios craneales y funciones motoras normales, así como estímulo de pies y dedos en dirección hacia abajo y reflejos energéticos, es decir, normales. Pero al realizarse la resonancia magnética del cerebro, se mostró con altas intensidades de señal en el centro sinovial y en la sustancia blanca intermedia junto al sistema ventricular. A los 5 días de haber ingresado, se evaluó con 6 de 15 puntos en la escala de Glasgow. Esto quiere decir que su nivel de conciencia se deterioró. Entonces fue trasladada al área de cuidados intensivos, fue intubada y acompañada de ventilación mecánica para conservar las vías respiratorias. Se le evaluó para coma metabólico y se encontró, escuchen bien, niveles de 274 micromoles sobre litro de amoníaco sérico, cuando los niveles van de 10.71 a 32.13 micromoles sobre litro. Y, fue entonces cuando se sospechó de un trastorno del ciclo de la urea. El renal y metabólico no se detectaron anormalidades. También se realizó análisis de aminoácidos plasmáticos y se encontró glutamina aumentada de 1400 micromoles sobre litro, lisina aumentada de 300 micromoles sobre litro, niveles normales de ornitina y citrulina, y ácido orótico cuantitativo en orina aumentado de 18 micromoles sobre milimol de creatinina. La segunda resonancia magnética reveló intensidad de señal alta en la sustancia blanca periventricular y ganglios basales, y cambios corticales insulares bilaterales que no fueron vistos inicialmente, es decir, como se muestra en la imagen, una hiperintensidad en estas zonas. También se evaluó el análisis de líquido cefalorraquídeo resultando normales. El diagnóstico generado para determinar la presencia del error en todo el metabolismo fue realizado una vez proporcionado el tratamiento para salir del coma, y se confirmó mediante un análisis genético, revelando una variante patógena heterocigota en el gen de la ornitina transcarbamilasa, C626. Anterior, sé que les nace la pregunta de ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el tratamiento que se le puede dar o que se le dio a la paciente? Pues verán, normalmente los tratamientos que se realizan cuando existe un trastorno en el ciclo de la urea consisten en eliminar el exceso de amoníaco y evitar su producción a partir del metabolismo proteico. Esto lo podemos lograr realizando hemodiálisis. Pero también podemos hacer uso de depuradores de nitrógeno como el fenilacetato de sodio y el benzoato de sodio, sumando que también tenemos que hacer una dieta restrictiva de proteínas. Así es, adiós a la vaquita todos los días en nuestro alimento, o al menos hay que bajarle a las carnitas. Pero si el escenario empeora, se va a requerir de un trasplante de hígado. Tristemente, la paciente que hemos descrito recibió una administración, que por cierto no requería, de esteroides, y gracias a ello se vio sujeta a tener un diagnóstico como paciente de esclerosis múltiple. Es por eso que los fundamentos de la historia, el examen físico, el reconocimiento de señales de alerta y la aplicación de criterios de diagnóstico son de suma importancia para confirmar o excluir algún diagnóstico. Algo que se podría sugerir en un descubrimiento temprano es el uso de Aquaporin 9, ya que es responsable del transporte de urea. Aunque aún sigue en investigación, se ha obtenido como resultado el desarrollo de un proceso en el que se introduce información de la Aquaporina 9 en la célula madre, cambiando así el comportamiento de las células hepáticas, también conocidas como nuestros amigos hepatocitos, desarrollando la capacidad de descomponer el amoníaco en urea y extraer la misma. Ahora bien, hablemos de su herencia relacionada. Pues bueno, se ha visto que las mutaciones que provocan enfermedades son relativamente comunes. Además, las mujeres heterocigotas con OTC pueden experimentar una sintomatología variable debido a la inactivación aleatoria del cromosoma X. En los recién nacidos varones que tienen la deficiencia del gen OTC, tienen un efecto dramático, ya que la toxicidad por amoníaco debido a la deficiencia de la OTC suele ser mortal. Eso puede explicar el por qué los neonatos fallecieron siendo varones. La deficiencia de OTC se hereda con un patrón recesivo ligado al cromosoma X, lo que significa que los bebés heredan esta enfermedad en ese mismo cromosoma, lo que podremos atribuir a una enfermedad ligada al sexo. Y ya que estamos hablando del cromosoma X, vamos a ubicarnos que el gen OTC humano se encuentra en el mismo dentro de la banda XP21.
10 exones y 9 intrones que abarcan 73 kb. Comprenden el gen OTC humano con un marco de lectura abierto de 1062 nucleótidos. Se estima que la prevalencia que existe es de 1 en 14.000, siendo la mayoría varones hemicigotos. Aproximadamente solo el 20% de las mujeres portadoras de esta mutación también llegan a presentar los mismos síntomas. Mutaciones en el gen pueden dar lugar a una anormalidad genética. Por ejemplo, muchos cambios de secuencias dentro de la secuencia codificante dan lugar a más de una mutación sin sentido del mismo codón, y algunas, pero no todas, de estas mutaciones ocurren dentro de codones que se superponen con dinucleótidos CpG en ambas cadenas. Pero antes de continuar, hablemos un poco de lo que es una mutación sin sentido. Una mutación sin sentido es aquella que se produce cuando en el ADN existe un cambio de secuencia que da lugar a un codón de terminación en vez de un codón específico para un aminoácido. Ahora, después del ejemplo anterior, hablemos del cuadro clínico. Los síntomas se pueden presentar en dos etapas: cuando se es bebé o más tarde al momento del crecimiento del individuo. Cuando se es bebé puede mostrar falta de energía, falta de apetito, problemas para controlar la respiración o la temperatura corporal, movimientos inusuales en el cuerpo, convulsiones e incluso puede llegar al coma. Estos síntomas se presentan a una edad más avanzada, es menos letal tanto para hombres como para mujeres, pero llega a ser preocupante ya que presentan episodios de alteración del estado mental como el delirio, comportamiento errático o un nivel de conciencia reducido. También presentan dolores de cabeza, vómitos, aversión a los alimentos hiperproteicos y convulsiones. El caso presenta a una paciente con deficiencia de ornitina transcarbamilasa confirmada genéticamente. Esta enzima es una de las 6 enzimas del ciclo de la urea, específicamente la que cataliza la conversión de ornitina y carbamilfosfato a citrulina. Las moléculas afectadas está el amonio, el cual es un producto tóxico del catabolismo de aminoácidos y debe convertirse en urea para su excreción. En el caso de la paciente se encuentra elevado. Por otro lado está la glutamina, el cual es un aminoácido no esencial que actúa como transportador seguro de amonio y se acumula como mecanismo de compensación al no poder procesar el amonio. Dentro de las moléculas que también salieron elevadas, en el caso está la lisina, el cual es un aminoácido esencial y su elevación indica una alteración en el metabolismo general de aminoácidos. Por otro lado está el ácido urítico, el cual es un intermediario en la síntesis de las pirimidinas y aumenta en orina cuando hay bloqueo del ciclo de la urea. También existe una alteración en el metabolismo de aminoácidos, con una alteración del catabolismo proteico y un aumento compensatorio de las vías alternativas, así como de la síntesis de pirimidinas, con un desvío del carbamilfosfato hacia una síntesis de pirimidinas. Resulta en un aumento del ácido urítico. En pacientes con deficiencia de esta enzima, como es en este caso, se encadenan cambios moleculares que afectan diversos sistemas del cuerpo. Vamos a ver cómo el amonio y otras moléculas alteradas impactan en la salud. El aumento de amonio en sangre afecta al cerebro. A corto plazo provoca acumulación de glutamato, lo que causa convulsiones. A largo plazo, el cerebro se adapta reduciendo receptores de glutamato y aumentando GABA, lo que lleva a mareos, confusión, convulsiones y coma. La glutamina en cantidades elevadas se acumula en astrocitos, atrayendo agua y causando edema cerebral. Esto se reflejó en la resonancia magnética, con áreas brillantes en la sustancia blanca y cambios en la corteza insular. Estos cambios afectan varios órganos. En el hígado se reduce la capacidad para procesar proteínas y hay niveles bajos de urea. En los pulmones se desarrolla alcalosis respiratoria y en el sistema gastrointestinal la paciente presenta vómitos e intolerancia a proteínas. En cuanto al tratamiento aplicado para este caso, se basa en 3 pilares fundamentales: la eliminación del amonio acumulado con hemodiálisis para reducir rápidamente los niveles de amonio. Esto es crucial en la fase aguda para prevenir daño cerebral permanente. Como segundo pilar está la terapia farmacológica, con bisonato de sodio, que actúa como vía alternativa para la excreción de nitrógeno, la arginina, que ayuda a mantener el ciclo de la urea funcionando parcialmente, y el tercer pilar fue el manejo nutricional, Terapia una genética restricción propuesta para la proteica en la enfermedad. dieta y alimentación por sonda Fundamentos de la nasogástrica terapia. durante la fase aguda. Se basa en la transferencia o edición de material genético para tratar una enfermedad a través de vectores virales o no virales. La terapia genética puede ser en vivo mediante la administración de un vector que contiene el gen de interés o herramientas de edición genética, directamente en un tejido diana particular o en la circulación sanguínea. O ex vivo, cuando las células del paciente se modifican genéticamente fuera del cuerpo y posteriormente se trasplantan nuevamente al paciente. Características generales de elegibilidad del paciente para la terapia génica.
edad de 18 a 65 años, sexo elegible indistinto, no se aceptan voluntarios sanos, características de la enfermedad, deficiencia parcial de ornitina transcarbamilasa confirmada asintomática, no mujeres embarazadas o lactando. Manera general en cómo se lleva a cabo. Esto es muy interesante ya que se utilizó un vector AD tipo 5 que transportaba ADN codificante de OTC humano administrado en la arteria hepática derecha en adultos con OTCD parcial. Se elaboró un vector de adenovirus que contiene una copia funcional del gen OTC. Este virus ha sido modificado genéticamente para que no pueda replicarse ni causar enfermedad en el cuerpo. El adenovirus modificado se cultiva y se purifica en el laboratorio. Esto asegura que esté listo para ser administrado en el cuerpo sin provocar efectos adversos. El vector adenovirus se introduce en el cuerpo, a menudo mediante inyección intravenosa. El adenovirus transporta el gen sano de OTC hacia las células objetivo del hígado, el principal órgano donde se expresa esta enzima. El adenovirus penetra en las células hepáticas y libera ADN que contiene el gen OTC en el núcleo celular. A diferencia de algunos virus, el ADN de adenovirus no se integra en el cromosoma, lo que permite la expresión del gen, sin alterar permanentemente el genoma de la célula. Una vez dentro del núcleo, el gen OTC funcional se expresa, lo que ayuda a compensar la deficiencia enzimática de OTC y mejorar el ciclo de la urea en el hígado del paciente. Efectos adversos de la terapia. Puede presentarse como la fiebre, mialgias, náuseas, vómitos, anemia, anomalías bioquímicas como hipofosfatemia, elevación de las transaminasas y, el más importante, anticuerpos contra el vector.